En la primera gestión de Don Evo Morales coadyuvamos a tener y cuidar la Asamblea Constituyente. Entonces, esa parte importante, la CIDOT nombró un equipo de dirigentes con apoyos técnicos con nuestros abogados, con asiento en la capital, que es Sucre, de Bolivia. Entonces, de esa forma, aportamos muchos artículos a nuestra Constitución hasta llegar a aprobarse. El año 2009, el 7 de febrero, se aprueba. Hasta ahí bien la gestión, donde llega a tener una variante el gobierno. Ven aquí dentro. Llega a tener una variante cuando vemos que el gobierno empieza a sacar leyes contradictorias a nuestra propia Constitución y a los tratados y convenios internacionales. Entonces, el gobierno, cuando le reclamamos por qué no nos había consultado por la carretera que iba a cruzar el Tignis, que fue el botón de un arranque, pero nosotros como CIDOT hubieron 5 leyes prioritarias para a nivel de Bolivia, de la Constitución: la ley marco de autonomía, la ley del órgano electoral, el tema, bueno, no recuerdo las otras leyes, pero que después lo vamos a complementar. Pero para nosotros era importante hacer el seguimiento de la ley marco de autonomía, porque ahí, según nosotros, nuestro autogobierno iba a ser práctico. No nos escuchó el gobierno, hubo una fisura y le hicimos una marcha. Entonces doblegamos al gobierno de que se corrigiera esa ley. Entonces de ahí ya venía un poco la fisura entre el movimiento indígena de la Amazonía de Bolivia, de los 34 pueblos, frente a la gobernanza de Don Evo Morales, frente a una administración de la Confederación de Pueblos Indígenas. Ahí estábamos unidos todos los pueblos indígenas. Terminado esa marcha, vienen los grandes desafíos. Yo recibo llamadas e invitación del canciller David Choquehuanca para que pueda asumir una responsabilidad en Nueva York de embajador. Pero terminado la marcha, me vuelve a llamar diciendo que ya el cupo como Bolivia lo habíamos designado a Ecuador, y yo le dije: el cargo es de ustedes, yo no soy político. Y bueno, agradecido por la invitación, que tampoco yo le solicité que terminara mi mandato en la ciudad y luego yo podía prestar mi conocimiento. Eso fue la primera parte. Luego no había solucionado el tema de la consulta por el tema de la carretera del Tigre. Entonces, el 2010, terminada la marcha, viene un cambio de directorio de la ciudad. Entonces, muy secretamente se manejó que yo no iba a postular, que daba campo a los hermanos, pero yo vi una gran debilidad, que si entraba otro líder, el gobierno, con toda la musculatura judicial que tiene, la policía, el legislativo, íbamos a ver a una CIDOT débil. Entonces yo solicité a la base que quería repostularme y logré de ganar. Fui reelecto en la CIDOT el 2010 en noviembre. Y también el gobierno puso su candidato. Lo ganamos. Entonces, se calentó mucho por el tema de la consulta de la empresa OAS del Brasil a través del banco BNDES, que estaba financiando. Entonces, los hermanos indígenas del Beni, del TINI, a través de la CEPIL y CPB, me notifican a mí para que yo pudiera poner plazo para decidir de una marcha si se iba a realizar o no, porque no podíamos aceptar, en otras palabras, que los pueblos indígenas no podíamos ser cómplices de violar nuestros propios derechos constitucionalmente. Se le llama al gobierno y el gobierno no viene a arreglar. Y ponemos plazo y los hermanos empiezan a decir: vamos a marchar el 15 de agosto en recordatorio de la primera marcha indígena de 1990. Entonces nuestra autoridad convoca a las 34 nacionalidades, coordinamos con CONAMAC orgánica, y viene CONAMAC, vienen nuestros diputados, vienen nuestros asambleístas, algunos alcaldes que teníamos asumiendo responsabilidad por la línea de más, pero eso se dejó a un lado, se prefirió actuar de una defensa colectiva por nuestros derechos. Ahí parte la gran movilización el 15 de agosto del 2011.
Pasó esa marcha y viene la represión de don Evo Morales, llamado el caso Chapalinazo, donde hubieron muchísimas violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No se respetó a los niños, a los ancianos, a las mujeres, al cuerpo de médicos que iba a la Cruz Roja. O sea, ahí actuaron, como dice, ciegamente. O sea, ya ellos venían restringiendo una marcha que era pacíficamente. Entonces ellos deciden restringir y poner un bloque policial para que nosotros no podamos beber agua. Ya sentíamos la hostilidad del gobierno. Y bueno, pasó lo que pasó y rompió barrera la marcha. Nos reagrupamos nosotros y continuamos una marcha hasta la sede de gobierno. Muchos hermanos se fueron a sus casas, todos lastimados. Otros decidimos continuar y el triunfo fue para el movimiento indígena, porque el gobierno boliviano tenía sumiso de poder a todos los bolivianos y bolivianas. Entonces, en ese sentido, la vocería para que haya una libre expresión, un nuevo pensar de debate, inició el movimiento indígena de Bolivia para no ser sometido. Entonces creo que ese abanico se abre y llegamos con una entrada triunfal a la sede de gobierno. Millones de gente nos recibieron y creo que eso queda grabado en la historia. A partir de ahí empieza un mapeo del gobierno, un mapeo dirigencial, tanto de hombres y de mujeres, para decir, vamos a desestructurarlo técnicamente a la ciudad. El gobierno se le dobló el brazo, sacamos una ley favorable, la ley 180, para que no pueda haber carretera por el tema principal por la que se inició la marcha fue porque los hermanos no quieren que pase la carretera por su territorio, porque es un territorio indígena y es un parque nacional de todos los bolivianos. Entonces ellos dijeron que dé la vuelta a la carretera como media luna, que se dé la vuelta por donde hay más comunidades. Entonces yo creo que el gobierno no escuchó y decidió romper esquemas con represiones, con insultos, con calumnia, porque ahí se nos injurió que ya éramos combinación de la derecha, que era acción de la embajada norteamericana. La carretera, ¿qué es lo que tiene que unir? Beni y Cochabamba. ¿Qué intereses hay con esa Bueno, carretera? los intereses son grandes, pues, ¿no? Hay áreas petroleras, aparte del área petrolera está el tema de la ambición de quitar territorio a los pueblos indígenas, a los hermanos mojeños, a los hermanos chimanes que viven ahí, a los hermanos yuracaré, porque son tierras fértiles para el cultivo de la coca. Entonces, hay una doble intencionalidad. Entonces, y los hermanos pararon con su vida esa carretera. Entonces, eso fue el resultado que movilizó a toda una organización. Nosotros dijimos entre los pueblos, si un territorio violan, corremos la violación todos los demás territorios. Entonces creo que ese posicionamiento lo tuvimos. Y es ahí donde cuando las cosas pasan y pasó todo lo que debería de pasar, el gobierno, reitero, hace un mapeo y empieza a amedrentar, porque también el canciller, para romper la barrera policial, las hermanas mujeres fueron valientes y agarraron al canciller y dijeron, como usted dice que no hay policía que nos prohíben, vamos. Y si nos tienen que garrotear los mismos policías, que le den a usted primero. Entonces las hermanas lo encorchetaron y lo llevaron adelante. Con el canciller de Bolivia. David Choquehuanca. Vale. Entonces, todo este asunto de lo que ha pasado en Bolivia, ¿quién inicia en poner en una etapa? Porque nadie quería reclamar un derecho, ni colectivo, ni individual. Entonces, los pueblos indígenas dijimos, no, aquí nosotros hemos actuado y hemos hecho prevalecer nuestro derecho, y mucho menos, si no le reclamamos a este gobierno indígena, va a venir otro gobierno y decir, y nos reclamaron su derecho en su debido tiempo, nos hicieron respetar. Y ahí nosotros pusimos las cosas claras. Entonces, quien se desgasta por el tema del poder y una mala administración del poder y abuso de la justicia, el abuso de poder y la corrupción,
es que han llevado al gobierno de Evo Morales de desgastarse en sí mismo, porque ya no se creía la dirigencia y empezó a desplazar a la dirigencia de Bolivia para suplantar con otras personas desconocidas al movimiento indígena. O sea, llamado entre palabras en Bolivia los caray, según los profesionales que le iban a apoyar. ¿Cómo termina? Para nosotros, en resumen, este 21 de febrero, termina que todos los bolivianos nos hemos cansado del abuso de poder, de la mentira, de la corrupción, de la calumnia, de la humillación. Y ahí está un gobierno comprometido con el tema de tráfico de influencia. Un gobierno que no fue capaz de decirnos los bolivianos, van a disculpar. La ex señora que iba a estar conmigo, que nos dejamos después, tiene la potestad de hacerse responsable de una empresa y bueno, yo he designado 6 empresas para que ella pueda administrar de forma directa. Con razón dijimos nosotros que el gobierno ha sacado muchas leyes para nombramiento directo y que no haya una licitación abierta. Bueno, está donde está porque él quiere y así quiere que las cosas hayan pasado. Pero los bolivianos, reiteran, las hermanas bolivianas y los hermanos bolivianos, nosotros los pueblos indígenas, fuimos claros. Así como el pueblo apoyó en su momento a don Evo Morales, el mismo pueblo lo va a sacar. Y ya hay un campanazo para don Evo Morales que no va a poder competir el 2019. No lo va a poder. Menos va a poder ganar la legislatura a otra persona que venga. ¿Por qué? Porque no hay sucesor dentro del partido político de Evo Morales para que pueda asumir un liderazgo y que él se ha creído que él solamente puede asumir un liderazgo nacional. Hay muchos hermanas y hermanos que pueden asumir una responsabilidad. Pero bueno, lo importante es que para el movimiento indígena de Bolivia, de la Amazonía, del Chaco y del Oriente Boliviano, haya un escenario de reconciliación, que haya un escenario de conciencia, de defender su derecho que está constitucionalizado a través de las leyes, de los tratados y convenios internacionales. Calumniado de poder hacer proyectos fantasma. Sin embargo, del proyecto que se me acusa, don Evo Morales ha echado mano para su campaña y entregar proyectos que fueran de su partido. Ahí están las pruebas claras. Él llamó telefónicamente a través de sus ministros que la administradora que manejaba nuestros recursos no pudiera entregar esos informes a su debido momento. Cuando la propia administradora me dijo, don Adolfo, necesitamos una certificación del banco para cerrar esta cuenta y entregar. Cuando yo voy, la señora no contesta. Claro que le estorbamos a don Evo Morales, la CONAMAL orgánica y la ciudad orgánica, porque le decíamos las cosas. No es bueno, presidente, estas cosas. No es bueno hacer esto. Habría que suplantar por otra organización que lo logró. Metió plata, a cada dirigente le depositó a su cuenta personal y terminó en un escándalo de corrupción con la ministra Memecia Chacolla y que no está convocado por la fiscalía. Ahí está la señora pasándose y dice, no, son los dirigentes que tienen la culpa. Y yo no soy ministro y no he pensado ser ministro. Gracias a Dios he rechazado esos asuntos. Entonces, creo que queda en una conciencia y de mucho llanto inocente de los pueblos indígenas que se tiene que hacer justicia en algún momento. Lo que construyó el movimiento indígena de Bolivia, más de 30 años, don Evo Morales lo deshizo en un santiamén, que decimos nosotros, en una patada. Así. Y justamente a don Evo Morales ahí más le gusta que le amarren los zapatos. No nos dábamos cuenta cuando él ordena que le amarren los zapatos. Claro, su ex enamorado, su ex mujer apellida Zapata, ¿no? La que lo hizo meter la pata. Y ahí termina en un tema de corrupción, de un tráfico de influencia que no se puede negar ante el país y ante la comunidad internacional. ¿Cómo puede explicar que una muchacha de 28 años tenga
tenga 500 millones de un fondo asegurado por estas transacciones? No lo puede explicar. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde eran las oficinas de la señora Zapata? Con mucho respeto. En el Ministerio de la Presidencia, y el ministro sale diciendo que no sabía. Oye, lo puso don Adolfo, lo puso la oposición, lo puso el embajador de Estados Unidos. No vengan con cuentos chinos, como decimos. Aquí el movimiento indígena es muy sereno y capaz de discernir, de resolver y hacer respetar nuestros derechos. Entonces, esa es la situación que se vive en Bolivia por hoy, y gracias a Dios que el pueblo boliviano ha sabido valorar sus derechos sobre todas las cosas. Y viene don Evo a decirnos que esto había sido dañino para sus ambiciones de don Evo Morales, las redes sociales. Claro, no quieren que se comuniquen por las redes sociales. No dice, culpable de mi derrota es las redes sociales. No es así. Se mintió bastante al pueblo boliviano. Y por eso es que lo decimos con vehemencia los pueblos indígenas de Bolivia. Hay una deuda y va a quedar marcado que don Evo Morales Ayma va a tener una deuda con el movimiento indígena. No es el hecho que nos mande construir 3 edificios. Eso no vale nuestra dignidad. Y no está en venta nuestra dignidad. No está en venta nuestro territorio que conservamos con nuestros antepasados. No tiene precio nuestro territorio. Regalo de nuestros padres, nuestros ancestros, que nosotros con mucho aprecio valoramos. Ya hemos llorado bastante y no vamos a seguir, porque necesitamos reestructurarnos, llamar una reconciliación de unidad del movimiento indígena y volver a triunfar. El tema, justamente cuando lo dije de pasado un poco, se me acusa de un proyecto fantasma. Señores, nosotros hemos cumplido 51 proyectos a través de la Escuela de Proyectos y hemos entregado. Un solo boliviano, esta persona se ha malgastado. Entonces, en ese sentido, una acusación de la Fiscalía de Bolivia a través de sus fuentes operadores, del fiscal Pablo Guzmán y del Ministerio de Transparencia, que más es el nombre, se hace esa acusación. Entonces nosotros ganamos, porque en mi declaración la Fiscalía no me preguntó si yo renunciaba al castellano para someterme en mi declaración al castellano, o si yo quería hacerlo en tacana, porque yo soy de nacionalidad tacana. Para hablar en tacana necesitamos un traductor. Eso dice nuestra Constitución. Pero como es el líder que está siempre saliendo en los medios de comunicación, hablando lo que realmente pasa en Bolivia, estas irregularidades que ya he mencionado, habría que acallar como sea, don Adolfo. Habría que hacerle una calumnia. Gracias a Dios que la administradora se lo manda a llamar a declarar, y ella dice, yo lo tengo en mi programa software, lo que falta es que don Adolfo firme. Ah, qué bonito el cuento ahora. Claro, cuando ellos le prohibieron a ella que no entregue ese informe. Entonces, de eso se me acusa, pero nosotros estamos con la frente en alta de demostrar todo lo contrario que dice el gobierno. Hay una citación para mi persona cuando yo estoy en París, estoy en Francia, hablando y defendiendo a nivel mundial con la COICA lo que es el tema del cambio climático, que los pueblos indígenas aportamos. Y el 4 de diciembre la fuerza me declara rebelde con arraigo y detención preventiva inmediata, ¿no? Una detención. Entonces, bueno, yo como estoy fuera del país, tengo que tomar mis previsiones para poder tomar una buena decisión. Y la decisión la hemos tomado con la COICA, y la COICA ha hecho mucho énfasis en recomendar que no deberíamos volver a Bolivia hasta buscar un lugar de refugio. Y ahora vivimos pues en la Amazonía de la COICA,
en diferentes algunos países por la voluntad de algunos hermanos que nos invitan. Esa es nuestra realidad como pueblo indígena en Bolivia. Muchas gracias.